Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desea ampliar la oferta y cobertura de programas educativos a nivel nacional y Antioquia no será ajena a los proyectos que se piensan implementar para mejorar el acceso, la calidad y la cobertura de la educación. Hoy nos acompaña para hablar de este tema Gina Parodi, excongresista, excandidata a la alcaldía de Bogotá, recientemente se desempeñó como alta consejera presidencial para Bogotá y desde el 6 de marzo pasado es la nueva directora nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Bienvenida, Gina. Muchas gracias. Veamos para comenzar cuáles son las necesidades más urgentes en materia de educación que busca resolver la gobernación de Antioquia de la mano del SENA y cuáles son los principales desafíos que deberán enfrentar en términos de calidad y acceso a la educación, así como también en términos de generación de empleo. Esto se lo contamos a fondo. En Antioquia, el atraso que por décadas ha habido en inversión en el sistema educativo hace que los desafíos en cobertura, acceso y calidad aún sean enormes. Hoy la deserción escolar es uno de los más grandes retos en el departamento. La tasa en Antioquia es muy dramática en este momento. De cada 100 jóvenes que tenemos, de cada 100 niños que tenemos en la primaria, nos terminan el colegio, el ciclo completo, 50. Es decir, en el paso de la secundaria y más en la media, pues se nos retira casi la mitad de los jóvenes en Antioquia del sistema escolar. Asimismo, según cifras de la Secretaría de Educación de Antioquia, más del 80% de la infraestructura educativa requiere de intervención de obra o mantenimiento y son muchas las instituciones que carecen de Internet y acceso a las tecnologías. Así lo afirma esta docente de la Fundación Universitaria Luis Amigó, magíster en educación. Se ha implementado educación virtual o a distancia, pero presentamos dificultades con la infraestructura, no tanto la infraestructura en términos de computadores, pero sí, por ejemplo, acceso a Internet, el ancho de banda. En términos de calidad, la media en matemáticas en el departamento es de 1.9 en una escala de 1 a 5, es decir, que hay mucho por mejorar. Hoy tenemos que trabajar muy fuerte en matemáticas y lenguaje. Antioquia está por debajo de todos los promedios nacionales en matemáticas y lenguaje, y el promedio nacional es malo, y Antioquia está por debajo de ese promedio nacional. Si bien la gobernación ha hecho unos esfuerzos grandes por tratar de implementar la cobertura en todos los niveles educativos, igual tenemos todavía estudiantes que no han podido acceder a sistemas de educación. Para mejorar cobertura, calidad y acceso a la educación, la Gobernación de Antioquia busca invertir 200.000 millones de pesos en la implementación de 80 parques educativos, en los que habrá unidades de emprendimiento, formación para docentes, formación digital, cultura e innovación, y en los que el SENA será un aliado estratégico. También la Gobernación hará una inversión en 2013 de 100.000 millones de pesos en infraestructura educativa. Además, según la Secretaría de Educación, 100 municipios ya cuentan con transporte escolar como medida para contrarrestar la deserción, entre otros proyectos. Hoy en día en el departamento existe formación media técnica en 450 colegios de Antioquia que se enfoca en que los estudiantes que están en los últimos grados del bachillerato adquieran destrezas y conocimientos en campos como el comercio, sistemas, contabilidad, mecánica, entre otros. Al fortalecer la media estamos fortaleciendo la pertinencia en cada uno de los colegios. Eso le abre muchas oportunidades a los muchachos al ver algo pertinente. Y en Medellín, por ejemplo, algo que nos impulsó la cobertura en el 10º y en 11 fue que los muchachos pudieran ver hacia su futuro que podían pasar a la universidad. Sin embargo, hay quienes creen que es hora de transformar la formación media técnica en Antioquia y en Colombia. Por un lado, porque esta formación debería ser en jornadas complementarias, es decir, que no le reste horas al currículum académico del bachillerato como está ocurriendo hoy. También que tenga más calidad y horas de práctica. Hoy en día en Colombia es muy escasa la media técnica como tal, porque son medias técnicas ofrecidas académicamente. Entonces uno ve, francamente, instituciones disque de media técnica sin, por ejemplo, laboratorios o talleres. Ahí hay unos problemas de dotación, de infraestructura, de concepto, de método, que todavía están, digamos, para revisar.
Otro de los grandes retos es brindar oportunidades de estudiar programas de educación superior en las regiones para que los jóvenes no tengan que emigrar a Medellín y evitar que muchos se queden definitivamente en la ciudad y dejen de ser productivos para sus municipios. Existe una inmensa inequidad, tanto individual como social o regional. Hay regiones en donde el acceso a la educación superior es prácticamente un imposible. Nosotros tenemos regiones con coberturas en educación superior inferiores al 5%. Creo que en las subregiones ha faltado, puede ser, más motivación, más información, que haya más promoción de los programas que hay para las subregiones y también implementar programas similares como los de Medellín, específico para los jóvenes de las subregiones. Para el rector del Politécnico, Jaime Isaza Cadavid, es necesario además que los programas de formación técnica, tecnológica o profesional que se ofrezcan sí correspondan a las vocaciones productivas de las regiones. Que los programas que se lleven a las regiones sean programas realmente pertinentes, es decir, que respondan a las necesidades, a las vocaciones de cada una de las regiones del departamento y que estos egresados puedan efectivamente impactar en el desarrollo económico y social de estas comunidades. A la Secretaría de Educación de Antioquia le preocupa el hecho de que muchos de los estudiantes de las regiones no tengan intereses por áreas relacionadas con las vocaciones productivas de sus territorios. Si usted le pregunta a un joven de un municipio agrícola o minero, con unas fortalezas forestales, en cualquiera de las situaciones donde está nuestro recurso natural más poderoso, si usted le pregunta qué quiere estudiar más o menos lo mismo que quiere estudiar un muchacho de cualquier barrio de Medellín. Es decir, su predilección por una carrera no está ligada a su proyecto de vida en el territorio, y eso es fatal. En este aspecto, el exdirector nacional del SENA, Darío Montoya, cree que no necesariamente se debe apuntar a formar en competencias relacionadas con las vocaciones productivas de los municipios. Le pongo un ejemplo sin despreciar ningún sector, que es que en este municipio llevan 150 años sembrando cabuya, que entonces vamos a trabajar la siembra de la cabuya con los jovencitos. No, la inmensa mayoría de los municipios de Antioquia tienen que estar en una permanente invención de su futuro, de su perspectiva económica. El rector del Politécnico cree que es necesario que en la oferta en educación superior, que incluye carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, las instituciones trabajen de manera articulada para ofrecer más calidad. Si una institución ofrece un programa técnico laboral, que es como quien dice la primera escala, las otras instituciones puedan integrar o escalar los programas técnico-profesionales, tecnológicos, y a un programa de educación superior, de tal manera que no estemos haciendo todos lo mismo, sino en un programa articulado. Tiene que haber una oferta en las regiones de mucha calidad y de mucha pertinencia. Y en ese tema necesitamos que las universidades con mayor trayectoria tengan todo el estímulo para que vayan a las regiones. Nosotros hemos invitado al SENA que nos acompañe en este campo específico de la educación superior en programas tecnológicos en las distintas regiones. Allí sabemos que tiene un gran potencial, una gran capacidad de acercarse mucho a los jóvenes. Los desafíos son enormes, pero es claro que la articulación de los actores del sistema educativo será la clave para mejorar en cobertura, calidad y acceso a la educación en el departamento. Doctora Gina, el SENA es un actor estratégico para la educación de este país y Antioquia obviamente no es la excepción. ¿Cómo ve usted a Antioquia en relación con otros departamentos, sobre todo en la formación técnica y tecnológica? A ver, Antioquia tiene una ventaja hoy que es un gobernador comprometido con el tema de educación. Entre más actores, sector privado, sector político, entidades estatales estén comprometidas con el tema de educación, pues mejor le va a Antioquia. Este es un gobernador que tiene planes con el SENA, que me imagino que de eso vamos a hablar, y que eso permite entonces que realmente se logre el objetivo que es una Antioquia más educada. Hay una cifra que es impactante y es que en Antioquia de cada 100 estudiantes solo 52 culminan el proceso completo como bachilleres, o sea, hay una alta deserción. ¿Ahí qué se piensa hacer? Hay un elemento que ha servido y que de hecho comenzó en Medellín y aquí se hizo la evaluación de impacto, que es la articulación con la media. ¿Eso qué significa en cristiano? Es que el SENA entra a los colegios en 10º y 11º y ofrece entonces los cursos técnicos o tecnológicos de tal manera que después terminan valiendo un primer semestre, entonces ya el joven encuentra oportunidad para entrar a la educación superior. Sí. De lo contrario, ¿qué pasa con el joven? El joven dice, me da lo mismo terminar o no terminar, igual voy a terminar en la informalidad y ojo, o en la ilegalidad.
Exactamente, eso también es un tema importante. Muchas veces la ilegalidad y los actores ilegales en barrios de Medellín o en regiones de Antioquia le roban esos jóvenes y se los llevan para el conflicto. De alguna manera, ¿qué hacer para que esto no ocurra? Para que el joven sí diga, no, es que yo me voy a salir a ganar un mínimo y me va mejor por el otro lado. Brindar oportunidades. Colombia, Antioquia no es la excepción, es como si fuera una cancha de fútbol, pero una cancha de fútbol inclinada así, en donde unos jóvenes pueden meter un gol muy fácil, los que están aquí arriba de la cancha de fútbol, y otros para poder meter ese gol tienen que correr, correr y correr. La misión que tienen entidades como el SENA frente a esta cancha de fútbol es igualar la cancha, generar oportunidades a los jóvenes. Si no lo hacemos desde la legalidad, la ilegalidad nos puede ganar, y ese es el gran reto, más oportunidades, más cobertura, y sobre todo en el tema de educación, más calidad. Por ejemplo, en el tema regional, doctora Gina, ¿qué hacer para reducir esa brecha de acceso a la educación? Es evidente que en las ciudades capitales, en este caso Medellín, los jóvenes tienen más acceso y muchas veces desde las regiones tienen que desplazarse hasta Medellín para estudiar, para acceder a la educación, y obviamente esto pues es contraproducente porque a veces nunca regresan a sus regiones. ¿Eso cómo afecta al desarrollo? Ahí hay dos elementos fundamentales en donde el SENA es un actor. Primero, pertinencia con la región. El SENA no puede estar dictando cursos simplemente por llenar unas metas de cobertura que no tengan nada que ver con la región. Y nos ha pasado no solo en Antioquia, sino en otras partes, en donde vemos cómo nuestros centros muchas veces están dictando cursos que no necesariamente están relacionados con el desarrollo de la región. Y lo segundo, aquí hay una herramienta que está creándose en Antioquia, que son los parques educativos. Esos parques nos va a permitir a nosotros de hacer una presencia permanente en los municipios de Antioquia. Justamente el gobernador de Antioquia le solicitó en esta visita que usted hizo aquí al departamento ser una socia estratégica en esos parques educativos. ¿De qué manera se va a vincular el SENA? Pues lo primero es en la articulación con la media, es decir, ahí va a haber un espacio para que el SENA realmente se vincule a 10º y a 11º con una característica importante, y es que sea en jornada complementaria, es decir, que no le estemos quitando horas a los niños, sino que en jornada complementaria brindemos eso. Lo segundo que nosotros le propusimos al gobernador es hacer un piloto de competencias básicas. Los empresarios en general se están quejando que nuestros jóvenes, y eso lo reflejan las pruebas, no están muy buenos en matemáticas o en lectura. El programa que nosotros tenemos, piloto de competencias básicas, que lo queremos hacer en 3 partes del país, uno sería en Antioquia. Y tercero, con un tema de innovación y tecnología. Un punto importante en la formación media técnica, doctora Gina, es que no se trata de que el estudiante cuando está en el colegio haga su técnica y se quede ahí, que a los 16, 17 años pues ya se vaya a trabajar. O sea, expliquemos un poquito también cómo es esto. Esa es una pregunta de fondo para el SENA, y es cuando el SENA entra a los colegios, ¿qué quiere? ¿Qué busca? Por un lado, podría buscar entrar y ofrecer educación técnica a los jóvenes, y que ese joven a los 16 años salga a trabajar. La respuesta que nosotros hemos dado es no, nosotros no queremos que el joven a los 16 años salga a trabajar. Nosotros hacemos formación para el trabajo, pero queremos que ese joven comience una cadena dentro de la educación superior que le permita tener un futuro hasta donde él quiera y no hasta donde la sociedad se lo permita. ¿Tendrían que acudir entonces a becas a la educación superior porque estamos hablando de jóvenes que no tienen recursos? El SENA es gratis. El SENA tiene ese beneficio para toda la sociedad, y es que imparte cursos de altísima calidad de manera gratuita. También quisiera que nos ampliara el tema de la oferta de esa media técnica. Muchas veces los estudiantes se meten a estudiar contabilidad o computadores porque solo eso es lo que ofrece su colegio, pero la idea es que también sea lo que ellos escojan. Ese es un plan que tenemos con el gobernador, y es que les permita a los jóvenes escoger dentro de toda la oferta del SENA que quieren, y para eso también nos van a servir los parques educativos. En cuanto a la vocación productiva de las regiones, porque es importante saber cuál es la demanda laboral de las regiones, en qué les puede ir bien a los jóvenes para formarlos justamente en eso, para que no se formen y luego queden desempleados. Claudia, ese es un punto clave para nosotros ahora en el SENA. El SENA no es solo formación, el SENA tiene una característica fundamental que es formación para el trabajo. Por ejemplo, nosotros no podemos ir a un sitio en donde no hay industria del cuero a impartir formación en cuero. Nosotros desde el SENA lo que tenemos que saber es cuál es la vocación de la región y entonces impartir esos cursos. ¿Por qué? Porque es formación para el trabajo. Es decir, el SENA no solo tiene, y eso me lo pidió el presidente Santos,
que tener unas metas de cobertura, sino tenemos que elaborar, en 3 meses quedará lista una herramienta que nos permita saber cada estudiante del SENA qué está haciendo ahorita, en dónde está trabajando y qué tan bueno es su trabajo. En lo que conversó con el gobernador y con todo el equipo de gobierno, ¿cuáles son esas vocaciones posibles que se pueden explotar aquí en Antioquia? Depende de la región. Ustedes tienen zonas mineras, por ejemplo. Ahí la propuesta del gobernador con la empresa privada es un centro minero. Tienen zonas turísticas. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, esta es una zona de comercio y de servicio, entonces dependiendo del sitio, el SENA se tiene que ir especializando. Muy bien, vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos para conocer más detalles sobre los retos y proyectos educativos que va a trabajar el SENA en Medellín y Antioquia. Ya volvemos. Continuamos en A Fondo y nos acompaña Gina Parodi, directora nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Doctora Gina, ¿cuál fue el panorama que usted se encontró en la reciente visita a Medellín en la Comuna 13, sobre todo con el proyecto SENA en mi barrio? En la Comuna 13 específicamente estamos con 2 programas y la petición que nos hacen los habitantes de la Comuna 13 es una tercera que llevamos para allá. La primera, SENA en mi barrio. SENA en mi barrio consiste en que los instructores del SENA se desplazan hasta la Comuna 13 y allí utilizan la infraestructura educativa que hay a partir de las 6 de la tarde y se imparten cursos. En el año 2012 logramos titular a 250 personas de la Comuna 13 y este año, en un asocio con la alcaldía, tenemos una meta de 700 jóvenes más o menos. ¿Qué más tenemos en la Comuna 13? Tenemos la articulación con 3 colegios de la zona que nos permiten entrar en 10º y 11º y ofrecer cursos de educación técnica. Ahora, ¿cuál es la petición que nos hace la Comuna 13? Y es, ¿por qué no hacemos un SENA acá? Aquí hay un lote de una cárcel, la del Buen Pastor, que en este momento no se ha determinado si su finalidad va a ser vivienda o educación, y si se determina que es educación, ¿por qué no hacer un SENA acá? Yo creo, Claudia, que lo mejor es hacer un plan responsable a dar un sí irresponsable. Así que mi planteamiento fue, ¿por qué no hacemos un plan de tal manera que ese sueño se pueda convertir en una realidad? Para eso necesitamos unir más actores, preguntarle a la alcaldía si está en eso, si realmente quiere este lote para vivienda o para educación. Sí. 2, que la comunidad se involucre. 3, que el sector privado, porque como hablábamos, esto es formación para el trabajo, y entonces el SENA ahí puede comenzar a hacer una evaluación técnica que nos permita tomar esa decisión. ¿Qué implicación tendría para esa comuna y para ese sector vulnerable de la ciudad tener un SENA? Pues Claudia, la verdad es que cuando uno habla de educación en Colombia habla de transformación y habla de igualdad. De nuevo, nuestro tema, el SENA igual a la cancha, y en la Comuna 13 sería fundamental lograr esto. Además, pues no es un secreto que allá hay lo que se denominan límites invisibles. Cuando uno entra a sitios como estos, estamos haciéndolo en Cali, en Agua Blanca, estamos haciéndolo en Bogotá, en Usme, lo que se hace es que se rompen todas estas fronteras invisibles. ¿Hasta qué punto también se está dando estigmatización para contratar en el campo laboral a estos jóvenes de barrios marginados? Nos pasa en todo el país, en Bogotá nos pasa con Ciudad Bolívar, nos pasa con Usme, nos pasa en Cali con Agua Blanca, pero la labor de nosotros es mostrar el talento de los jóvenes de todas estas partes del país. ¿Hay algún proyecto concreto que invite a la empresa privada o algún planteamiento que haya surgido desde esta visita para que se dé continuidad y no se quede solo en palabras? Claro, si estamos hablando de un plan de acción, aquí los invitados principales tienen que ser los del sector privado que nos digan definitivamente si tenemos una demanda grande. Cambiando un poco de tema, doctora Gina, también el SENA va a elevar el tema de la tecnología, es muy importante el tema de la tecnología y también de la infraestructura. ¿Cómo van a dar abasto para, digamos, en todo el país implementar proyectos de alta tecnología? Pues comenzando con pilotos y haciendo evaluaciones de impacto. El SENA no puede seguir creciendo, como dicen por ahí, a la topa tolondra, sino como lo que hablábamos de competencias básicas, evaluarlo y ver cuál es el impacto que causa. En el tema de tecnología, ¿por qué, Claudia? Porque los empresarios nos están pidiendo 3 elementos fundamentales: competencias básicas, bilingüismo y tecnología. Nosotros tenemos que estar en punta en la tecnología, no podemos enseñar contabilidad con papel y lápiz.
Ahora lo que necesitamos es realmente enseñar contabilidad con todos los instrumentos que están. Para eso estamos abriendo dentro de pocas semanas, esperaría yo, para que las mejores universidades, los mejores países puedan hacer convenio con nosotros y elevar la calidad tecnológica del SENA. También a nivel virtual, la idea es hacer énfasis en que la gente estudie de manera virtual, lo técnico y también educación superior. Así es, nosotros en eso tenemos una buena oferta, pero la tenemos que mejorar y la tenemos que ampliar. ¿Cómo se va a garantizar calidad? Porque es importante la cobertura, pero calidad, que los docentes sí estén preparados, que haya todo un sistema de calidad alrededor. Ese es el giro y ese es el énfasis que le tenemos que dar. Cuando nosotros miramos como toda la cadena para llegar al trabajo, lo que tenemos que mirar es, punto uno, que sea pertinente, es decir, que lo que estemos enseñando sea pertinente. Y para llegar a la pertinencia, lo que tenemos que mirar es la calidad, que realmente lo que esté enseñando el SENA sea de calidad. Ese es el compromiso que el presidente de la República tiene con este país. No es solo cobertura en educación, sino sobre todo calidad. También quisiera que ampliáramos un poco el tema del emprendimiento. En la Gobernación de Antioquia están trabajando con un proyecto de agricultura y la idea es hacer énfasis también en esos emprendimientos y formar a los jóvenes para el emprendimiento. El SENA tiene un fondo que se denomina el Fondo Emprender. Es el único, Claudia, el único fondo de emprendimiento en el país que da capital, semilla a los jóvenes. De ahí, por ejemplo, hemos podido llegar nosotros a distintas zonas del país y de Antioquia con jóvenes rurales emprendedores que permite que en el campo se generen unos proyectos productivos. Ahora, ¿qué le estábamos proponiendo nosotros al gobernador? Los emprendedores se hacen y es una forma de entender y de razonar. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo por meterle énfasis a matemáticas y a tecnología que está comprobado forma una mente emprendedora. Para ir finalizando, doctora Gina, ¿qué de lo que se va a implementar o que se está implementando en Medellín y Antioquia es replicable para otras regiones del país? Pues aquí queremos hacer primero el piloto de competencias básicas. Segundo, o de pronto esto debería ser el marco general, y es que realmente haya un compromiso de los gobernantes en el tema de educación. Cuando usted ve que lo que hablan los alcaldes, que lo que habla el gobernador es el tema de educación, pues claramente va a lograr un objetivo y es transformar la sociedad a través de la educación. Y lo segundo ya es determinación de eso, competencias básicas, tecnologías, parques educativos. ¿Qué decirle a esos jóvenes que se han presentado a diferentes convocatorias del SENA y que no han pasado y se han presentado 1, 2, 3 veces? ¿Qué se viene para ellos? Nosotros queremos ampliar la oferta de técnico y tecnológico disminuyendo la de complementaria. Esto va a permitir que más jóvenes puedan entrar. Ahora, las metas nuestras son grandísimas, Claudia. Por ejemplo, este año la meta en Antioquia en titulada es de 172.000 más o menos y la meta total es casi 700.000 jóvenes. Entonces, nuestras metas son grandes, estamos tratando de llegar a todas partes, pero y además es gratis, lo que lo hace muy atractivo. Para concluir, con su dirección, bajo la dirección de Gina Parodi, ¿cuál será ese nuevo rumbo del SENA? SENA, más trabajo. Muchas gracias por habernos acompañado en A Fondo. A ustedes los invitamos a seguir opinando sobre este tema y a que escriban sus comentarios y sugerencias en el Twitter @Teleantioquia #AFondo. Los esperamos dentro de 8 días con otro tema de interés. Hasta entonces. $1.000 millones en infraestructura educativa. Además, según la Secretaría de Educación, 100 municipios ya cuentan con transporte escolar como medida para contrarrestar la deserción, entre otros proyectos. Hoy en día en el departamento existe formación media técnica en 450 colegios de Antioquia que se enfoca en que los estudiantes que están en los últimos grados del bachillerato adquieran destrezas y conocimientos en campos como el comercio, sistemas, contabilidad, mecánica, entre otros. Al fortalecer la media estamos fortaleciendo la pertinencia en cada uno de los colegios. Eso le abre muchas oportunidades a los muchachos al ver algo pertinente y
En Medellín, por ejemplo, algo que nos impulsó la cobertura en el 10º y en 11 fue que los muchachos... Es decir, que hay mucho por mejorar. Hoy tenemos que trabajar muy fuerte en matemáticas y lenguaje. Antioquia está por debajo de todos los promedios nacionales en matemáticas y lenguaje, y el promedio nacional es malo, y Antioquia está por debajo de ese promedio nacional. Si bien la gobernación ha hecho unos esfuerzos grandes por tratar de implementar la cobertura en todos los niveles educativos, igual tenemos todavía estudiantes que no han podido acceder a sistemas de educación. Para mejorar cobertura, calidad y acceso a la educación, la Gobernación de Antioquia busca invertir 200.000 millones de pesos en la implementación de 80 parques educativos, en los que habrá unidades de emprendimiento, formación para docentes, formación digital, cultura e innovación, y en los que el SENA será un aliado estratégico. También la Gobernación hará una inversión en 2013 de 100 Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desea ampliar la oferta y cobertura de programas educativos a nivel nacional y Antioquia no será ajena a los proyectos que se piensan implementar para mejorar el acceso, la calidad y la cobertura de la educación. Hoy nos acompaña para hablar de este tema Gina Parodi, es congresista, es candidata a la alcaldía de Bogotá, recientemente se desempeñó como alta consejera presidencial para Bogotá y desde el 6 de marzo pasado es la nueva directora nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Bienvenida, Gina. Muchas gracias. Veamos para comenzar cuáles son las necesidades más urgentes en materia de educación que busca resolver la Gobernación de Antioquia de la mano del SENA y cuáles son los principales desafíos que deberán enfrentar en términos de calidad y acceso a la educación, así como también en términos de generación de empleo. Esto se lo contamos a fondo. En Antioquia, el atraso que por décadas ha habido en inversión en el sistema educativo hace que los desafíos en cobertura, acceso y calidad aún sean enormes. Hoy la deserción escolar es uno de los más grandes retos en el departamento. La tasa en Antioquia es muy dramática en este momento. De cada 100 jóvenes que tenemos, de cada 100 niños que tenemos en la primaria, nos terminan el colegio, el ciclo completo, 50. Es decir, en el paso de la secundaria y más en la media, pues se nos retira casi la mitad de los jóvenes en Antioquia del sistema escolar. Asimismo, según cifras de la Secretaría de Educación de Antioquia, más del 80% de la infraestructura educativa requiere de intervención de obra o mantenimiento y son muchas las instituciones que carecen de Internet y acceso a las tecnologías. Así lo afirma esta docente de la Fundación Universitaria Luis Amigó, magíster en educación. Se ha implementado educación virtual o a distancia, pero presentamos dificultades con la infraestructura, no tanto la infraestructura en términos de computadores, pero sí, por ejemplo, acceso a Internet, el ancho de banda. En términos de calidad, la media en matemáticas en el departamento es de 1.9 en una escala de 1 a 5.